Buenas, en este video vamos a hablar sobre los gráficos. Bueno, existen diferentes tipos de gráficos. Podemos encontrarlos circulares, de barras o lineales. Estas barras pueden ser simples, comparativas, compuestas o apiladas 100%. Y todos estos pueden ser tanto verticales como horizontales. Entonces vamos a empezar con las barras simples. Pueden ser verticales, horizontales, ¿verdad? Como dijimos. Los gráficos de barras simples presentan solo un componente, por eso es que vemos solo un color, ¿verdad? Todo se refiere a que si leemos su título nos vamos a dar cuenta, servicios brindados por la biblioteca Leyendo Juntos. Entonces son servicios, lo que tenemos ahí, esa es la variable que se está ilustrando. Los gráficos de barras simples presentan solo una variable, ¿verdad? Sus diferentes, digamos, categorías. Este tipo de gráfico es útil para comparar magnitudes de esas categorías, ¿verdad? Cuántas charlas se dieron, cuántos préstamos de sala se dieron, cuántas actividades culturales se dieron. Veamos cómo es importantísimo ordenar de la mayor categoría, la que tiene mayor frecuencia, a la de menor categoría. ¿Ok? Eso es importante. Excepto si hay una categoría especial como la de otros o varios, que esta se incluye en el extremo inferior, independientemente, aquí abajito, siempre lo ponemos independientemente, digamos, si sea la más pequeñita o la más grande. En este caso, estamos utilizando barras horizontales también, porque la variable es cualitativa. Entonces, siempre que la variable es cualitativa, vamos a utilizar barras horizontales. Si la variable fuera cuantitativa, más bien, las barras serían verticales. Y esto es porque, imaginemos las etiquetas acá abajo, serían como más incomodillo y puede ser que el distanciamiento de las gráficas se nos vaya a distorsionar y eso no lo queremos. Siempre queremos que las barras tengan del mismo ancho, la longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa, como vemos acá 320 mucho más grande que 155 y así sucesivamente. El espacio de separación entre las barras y la barra también debe ser constante. Se recomienda que dicho espacio sea aproximadamente igual a la mitad del ancho de una barra. Aproximadamente uno puede jugar con eso. Y se usan tanto en valores absolutos como en relativos. Aquí estamos en términos absolutos porque estamos haciendo un conteo. Vean que son números de servicios. Vemos en el eje Y, como nos lo titula. Por eso es importantísimo construir bien el gráfico para que se entienda. En esto solo nos falta la fuente, ¿verdad? Para que quede perfecto. Bueno, puede ser relativo, ¿verdad? Si hubiéramos pasado a porcentajes estas cifras para tenerlo a consideración. Bueno, después entonces, si los gráficos de barras simples, entonces pueden ser verticales o bien horizontales. En modo resumen es pues este tipo de gráfico representa un plano cartesiano donde el eje X siempre se especifican las categorías y el eje Y muestra los valores porcentuales, las cantidades de casos, su frecuencia, ¿verdad? Etcétera. En este tipo de gráfico, el texto de las categorías del eje X debe ser de corta extensión y si el texto es extenso, debe utilizar el gráfico de barras horizontales. Entonces, si es numérico, la variable, vamos a utilizar gráficos de barras verticales y si es cualitativa, vamos a utilizar las barras horizontales, ¿ok? Estos gráficos comparan magnitudes totales de categorías y se usan valores tanto absolutos como relativos, es decir, el conteo en términos nada más absoluto o bien como porcentajes también se pueden construir. La base 0 debe especificarse y se ordena según la longitud de mayor a menor. Si hubiera sido, por ejemplo, barras verticales, vamos a poner entonces de menor a mayor. Siempre, digamos, empezando como lo que esté más cerquita del eje X o Y es la de menor frecuencia absoluta o relativa, si estamos en términos ahí porcentuales. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo de otras barras simples verticales, porque estamos con tal vez acá un tiempo, ¿verdad? Estas son tasa de ocupación, primer trimestre del 2015 al primer trimestre del 2016. Entonces en esta, como vemos, acaso esto son cortitos, las etiquetas, podemos hacerlo así, son trimestres, ¿verdad? Se caracterizan por contar con dos ejes, ya lo vimos, es importante que todas las gráficas de barras sean del mismo ancho, igual espaciado, y el largo de las barras sea proporcional a la cifra indicada.
Tenemos otro ejemplo ahí de barras simples horizontales, en donde el color también va a ser importante, ¿verdad? No vamos a poner una rosada, la otra azul y la otra verde, ¿verdad? Tienen que tener el mismo color. Y se refieren a una serie, así se le conocen, ¿verdad? Esa es la serie, digamos, la serie celeste acá se refiere a una de las variables tags. En este caso solo es una porque las barras simples trabajan solo con una variable, representan una sola variable. Es importante señalar que si la variable es ordinal, no vamos a ordenar la categoría, sino que ya la variable lo trae, entonces no nos vamos a poner las barras ahí y hacer un desorden, no, sino que ya la variable nos trae el orden y entonces así como está, usted lo pone de muy de acuerdo a muy en desacuerdo y lo que vaya, digamos, la frecuencia en cada una de las barras respectivas. Esto no se hace. Veamos acá todos los errores, dice. No tiene ningún título, ¿verdad? El título está inconcluso, no sabemos de dónde, en qué lugar, en qué año, ¿verdad? ¿Cuándo? No sabemos. Vean acá, estos son etiquetas, entonces debería de ser horizontal, las barras tienen que ser del mismo tamaño, del mismo color, proporcionales, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo no construir un gráfico. Bueno, tenemos los gráficos circulares. Los gráficos circulares también se le llaman gráficos, gráfico de pastel. Es un gráfico de forma circular, como lo vemos, tal que cada modalidad o categoría está representada por una tajada, ¿verdad? El ángulo de abertura es proporcional a la frecuencia. En este caso, no se recomienda utilizarlo con más de 8 modalidades o categorías, según Trejos y Moya. En caso de que los datos sobrepasen las 8 categorías, lo que recomiendan ellos es agrupar las clases menos populares en una sola clase llamada otros o varios. Este tipo de gráfico se utiliza para destacar la importancia relativa de las categorías dentro de un total. Es comparativo, pero en términos de absoluto. Relativo, ¿verdad? No absoluto, sino en términos de porcentajes. Se compara con un total, con el 100%, y ahí se va desglosando, ¿verdad? Entonces, es importante el orden, es de acuerdo a las manecillas del reloj, en donde la tajada más gruesa, por así decirlo, apuntaría del 12 del reloj hasta lo que cubra, siempre girando, digamos, hacia la derecha. Veamos acá un ejemplo. Ve la porción, la tajada más grande, la de mayor frecuencia, siempre donde está el 12, hasta donde abarque, y así la que le sigue con mayor frecuencia hasta llegar a una última, y en esas también se pondría, si fuese el caso, la opción de varios o de otros. Este tipo de gráficos, ¿verdad? Entonces descarta esa importancia relativa en términos porcentuales con base a una base a un 100%. Entonces aquí vemos cómo tendríamos que agruparlos. Los colores de cada categoría deben ser suficientemente distintos para mejorar la comprensión de los usuarios, porque a veces puede ser que no se nota, si es a blanco y negro, a veces no se nota la escala de grises, entonces confunde a la persona lectora, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta, vemos ahí que podemos diferenciar las categorías bien. Y bueno, como ya lo dije, no se recomienda más de 8 categorías y su alternativa es un gráfico de barras 100%, que más adelante vamos a ver. Bueno, también existen las gráficas de barras comparativas, en donde podemos apreciar las magnitudes de las subcategorías, como acá. Es importante señalar que todos estos gráficos tienen la misma variable, los servicios brindados por año, 2017-2018, en esa biblioteca X, solo que sus propósitos son distintos. Vean aquí cómo podemos comparar entre las subcategorías de una misma categoría, o sea, en un mismo año podemos ver las charlas de formación, préstamos de sala y actividades culturales. Igual en el otro año podemos ver esas mismas subcategorías. Entonces tenemos que las barras comparativas, ¿verdad? Están ligeramente una superpuesta a la otra, una a la par de la otra. Y esta pueden construirse tanto verticales como horizontales, pero permiten sobre todo apreciar las magnitudes de las subcategorías dentro de una categoría. Eso es lo que nos permite. Además, podemos comparar las magnitudes de las subcategorías. Por ejemplo, charlas de formación en un año y el otro. Ahora se aumentó 275 en el 2017 y 320 en el 2018, por ejemplo. Siempre vamos a tratar de que, ¿verdad? Se forme primero la barra de mayor superior en esta partecita, de mayor frecuencia, y vaya así disminuyendo. Y bueno, luego tenemos ya las barras compuestas, que en este tipo de barras, como podemos observar acá,
Lo que nos va a interesar es saber la distribución de las subcategorías. Podemos apreciar los totales, acá, vean 400 y un poquitillo, y luego el total acá, 500 y un poquitillo, los totales de cada categoría, pero también podemos apreciar la composición dentro de cada categoría, ¿verdad? Entonces, cuando además de verlas, de querer observar, apreciar esas comparaciones totales de las categorías, en este caso de cada uno de los años, queremos ver la distribución de cada categoría, sus componentes, entonces podemos usar unas gráficas compuestas. No permite la comparación de las magnitudes de las componentes, ¿verdad? Pero podemos apreciar su composición, como lo vemos ahí. Bueno, por ejemplo, si queremos ver la composición, pero a nivel no absoluto, como está acá, sino porcentual, ahí tenemos las gráficas de barras apiladas 100%. Gráficos de barras 100% o gráficos de barras apiladas, es como se usa. Y esto representa, pues igual, vamos a poder ver los totales es sobre un 100, ¿verdad? Pero de esos totales, la distribución porcentual de cada categoría. Vean que, por ejemplo, no era visible en los gráficos anteriores que a nivel porcentual el préstamo de salas se mantuvo, ¿verdad? En comparación como a la totalidad de los servicios brindados en cada uno de esos años, por ejemplo. Entonces, esas son cositas que podemos observar y comparar, ¿verdad? Si nuestro interés es comparar, pues es una de las gráficas que pueden ayudarnos en ese sentido. Ahí tenemos algunas de las cositas que ya he mencionado. Los gráficos comparativos se utilizan cuando se desea contrastar el comportamiento de dos o más variables. Eso es importante. Cada colorcito es una serie, ¿verdad? Si quisiéramos, digamos, verlo en año 2017, año 2018, entonces uno en el azul se refiere al 2018 y el verde al 2017. No es recomendable utilizar estos gráficos si se tienen muchas variables. En dicho caso se sugiere el uso de cuadros, ¿verdad? Porque si no, imagínense, sería como un enredo cada una. Máximo 5, diría yo, en cada una de las categorías. Permite apreciar las magnitudes de las subcategorías, como dijimos, y la desventaja no permite resaltar comparaciones entre los totales de cada categoría, cosa que sí lo permiten las compuestas, ¿verdad? Como las tenemos acá. Además, ¿verdad? La categoría de mayor magnitud en estas compuestas siempre va primero, como lo podemos apreciar acá. Uno trata de hacerlo, a veces los números no dan para eso porque una sí y la otra no, dentro de la misma serie, el mismo colorcito, ¿verdad? Entonces uno juega con eso. Los datos pueden ser cifras absolutas y relativas y útil cuando además de comparaciones de los totales, queremos ver la composición o distribución de las subcategorías. Los gráficos de barras apiladas o barras 100%, ideales cuando queremos representar la distribución porcentual de las categorías de un conjunto de datos como parte de un total, o sea, como con base a una base, al 100%. Las categorías se muestran a lo largo de la barra y su longitud depende del porcentaje correspondiente. Tiene que ser proporcional, ¿verdad? Al pedacito, al porcentaje que está representando. La mayor amplitud se coloca de abajo hacia arriba, como vemos acá, en cada barra. Tenemos otros tipos de gráficos, están los gráficos lineales, por ejemplo, en donde no vamos a ver barras ya, sino que vienen líneas. Estos gráficos, ¿verdad? Son útiles para representar varias series de datos en un mismo gráfico, series cronológicas sobre todo, es lo que uno tiende a representar con este tipo de gráficos. Igual se usa el plano cartesiano, ¿verdad? Los valores de las variables por medio de puntos unidos o con líneas, eso es como los vamos dibujando. Y en este gráfico, tanto la escala horizontal como la vertical son aritméticas, eso es importantísimo. Distancias iguales representan iguales magnitudes, ¿ok? Debe apreciarse la base 0, eso también, y si todos los valores de la serie son alejados de 0, se puede cortar el eje de las ordenadas, hay un toquecito para que no se vea. Acá uno lo corta para que no se vea como todo lejos de 0 y hasta por aquí empieza el gráfico. Eso es algo que uno puede realizar. Y se debe tener cuidado de que las escalas no deben distorsionar las comparaciones, ¿verdad? Porque a veces si se juega con las dimensiones usted puede ver más unas cosas que otras, entonces hay que tener cuidado con eso. Actualmente los gráficos son hechos casi siempre usando una computadora, ¿verdad? Ya que la mayoría de hojas electrónicas contienen buenos graficadores, entonces uno puede usarlo en Excel o en Calc, de LibreOffice, puede ser que hayan algunas otras herramientas.
Para elaborar estos gráficos, Excel está como, si lo tienen es genial, ¿verdad? Porque es más sencillo de utilizar. También el LibreOffice Calc lo podemos descargar y es gratuito, entonces se puede aprovechar también herramientas gratis. Tenemos otros tipos de gráficos que son, por ejemplo, de dos direcciones, se llama bidireccional, para mostrar el comportamiento de variables que tienen sobre todo valores positivos y negativos. Entonces esto, por ejemplo, deudas o demandas, o en la parte económica, ¿verdad? Son bastante útiles porque es más fácil visualizar, ¿verdad? En qué año, por ejemplo, podemos ver pérdidas o ganancias, si fuese el caso. Vea que es fácil ver que en 2013 y 2017 hubieron más bien ganancias, si fueran ganancias, digamos, por ejemplo, y que hubieron unas pérdidas en estos 3 años. Entonces, recordando siempre que el propósito de los cuadros y gráficos es que la información se comprenda de una manera más fácil. Tenemos otros ejemplos de formas de presentar así la información estadística. Ahora hay más innovación en cuanto a esto. Vean esa infografía, qué chiva. 10 libros más populares en los últimos 50 años. Y ahí viene como el librillo reflejado, el nombre ahí, copias vendidas de 1.900 millones y así se va. ¿Verdad? Entonces hay muchas formas de presentar la información estadística actualmente, infografías en donde el objetivo es primordial. La información debe ser comprendida por los lectores de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas, recursos visuales nos pueden ayudar en ese sentido. Bueno, es importante que el gráfico tenga su número respectivo, como dentro de sus componentes, para poder identificarlo, identificar su posición también con respecto a otros gráficos. Usualmente lo escribimos con negrita y es innecesario utilizar este número o número, nada más uno pone gráfico 1, gráfico 2 y así. Usualmente también lo ponemos centrado o bien hacia el margen izquierdo superior del gráfico, lo ponemos hacia acá, como está en el ejemplo. Tiene que tener un título bien hecho, que debe ser sencillo pero claro a la hora de describir lo que va a presentar. Y puede colocarse igual en negrita en el centro o alineado a la izquierda, siempre debajo del número del gráfico, como lo podemos apreciar acá. Debe responder esas 4 preguntas. ¿Qué hay en el cuadro? Se refiere a la característica, el fenómeno, lo que estamos poniendo ahí, los datos principales, ¿verdad? Que se representan mediante las cifras o los datos. ¿Cómo? Se refiere a la forma en que se muestra la información, especialmente en los tipos de gráficos que utilizan X y Y. El eje de valores lo preside la preposición por y el eje de las categorías lo preside la preposición según. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La respuesta al dónde y cuándo, ¿verdad? Para ver el lugar de donde proviene la información. No podemos omitirlo, ¿verdad? A no ser de que quede especificado en el título del documento o en la sección introductoria, ¿verdad? Y el cuándo, pues el tiempo en que se hizo ese estudio, en que se extrayeron esos datos, esa información. Por ejemplo, un qué, población, puede ser edades, peso, números de libros, etcétera. Como eje de valores, digamos porcentajes, que se presenten porcentajes, y eje de categorías, nivel educativo, trimestres, sexo, por ejemplo. Entonces uno dice porcentaje de personas según el nivel educativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí uno ve cuántos de la muestra tienen solo primaria, cuántos tienen primaria y secundaria y así. ¿Dónde? Del departamento, digamos, de referencias, de la universidad X. ¿Cuándo? La fecha que se puede mostrar las distintas maneras. Por ejemplo, puede ser de un año específico, entonces nada más ponemos el año. Puede ser que era un periodo, entonces hay años 2011-2012, o 15 de julio de 2014, o agosto 2007, ¿verdad? Son ejemplos de cómo poner ese cuándo. El cuerpo del gráfico es esto de acá. Ahí vamos a ver las barras, las líneas, ¿verdad? O el círculo, si fuese el caso. Y varía dependiendo, obviamente, del tipo de gráfico. Tiene títulos en los ejes, ¿verdad? Puede ser que tenga leyendas, puede ser que tenga líneas de división y puede ser que tenga etiquetas. Ahí tenemos todas esas, por ejemplo. Veamos los ejes, tiene su título, ¿verdad? Ahí. La leyenda para ver la serie a que hace referencia, dependiendo del color. No se incluyen etiquetas en este porque es lineal, ¿verdad? Pero a veces las etiquetas es como ese numerito que trae la barra encima para uno no perderse. Y las líneas de división, pues son para ayudarle al lector en la en lectura, ¿verdad? La redundancia ahí, de la información, ¿ok? Como lo tenemos acá y lo pueden apreciar.
El pie del gráfico es esta partecita de acá y puede tener notas, llamadas o fuente. Las notas y llamadas no necesariamente vienen, pero la fuente siempre tiene que estar. El pie del gráfico se ubica justo después del cuerpo del gráfico y ya contiene lo que dijimos. Entonces, en las notas, ¿para qué las hacemos? Bueno, cuando queremos explicar algo importante para alguna parte específica alguna parte general del título o de algo del cuadro o gráfico, en este caso, cuando queremos hacer algo específico, un detalle, algo específico de una cifra, de alguna frase, alguna palabra, entonces ahí sí ya hacemos una llamada. Y cuando queremos, por ejemplo, destacar algo general o que vienen porcentajes, podemos usar una nota preliminar acá arribita. No está aquí, pero se puede usar, ¿verdad? Eso es una variación a la nota, al pie. Uno puede poner una nota preliminar si lo que quiere es decir, por ejemplo, que son cifras porcentuales, algo grande, algo general que vaya a introducir al gráfico. Y ya si es algo como un poco más, no tan introductorio, sino más meramente del gráfico, entonces uno puede ponerlo así en la notita. Y bueno, la fuente que siempre tiene que venir, siempre es lo último que se pone y nos dice de dónde se extrajo esa información, ¿verdad? Entonces va a facilitar la búsqueda si una persona quiere ir como más allá, ¿dónde fue que lo sacó? Con esto, entonces, terminamos. Muchas gracias.